El puerto de Punta Colonet o el proyecto multimodal de Punta Colonet, como se conocía en el año 2008 con el presidente Felipe Calderón, inició precisamente hace 14 años, en la cual este proyecto ya se escuchaba mencionar por parte de organismos como Banobras, Secretaría de Comunicaciones y Transporte y algunas otras, en las que se mencionaba la posibilidad de iniciar un proyecto como esto y tan pronto como el año 2012. La realidad es de que no ocurrió. El objetivo era precisamente el incrementar las capacidades para el futuro, demanda de mercancías y sobre todo el poder cumplir con las demandas logísticas internacionales que pudiéramos enfrentar, por ejemplo, en diciembre del año 2021. Ahora que vemos la cantidad de contenedores que están atascados, por ejemplo, en el puerto de Long Beach, en el puerto de Los Ángeles, que primero vimos 75 contenedores, después 89, después vimos 102, ahora vemos 127, pues nos encontramos con que hubiera sido una magnífica herramienta para poder solucionar un problema como este. Pero entremos en detalles. El puerto de Punta Colonet se encuentra ubicado a 357 kilómetros al sur de Long Beach y del puerto de Los Ángeles y a 101 kilómetros del puerto de Ensenada. El puerto de Punta Colonet tiene un calado natural de 16 metros de profundidad. ¿Esto qué significa? Eso tiene un impacto en referencia a las capacidades de los barcos que pudieran llegar a descargarse en esta zona. La zona de Punta Colonet representa una magnífica alternativa para el tema del poder crear un flujo real hacia la ventana al continente asiático y sobre todo convertir en México en la plataforma logística de la cual se viene mencionando desde el año de 1997 que pudiera funcionar en México. Esta característica no es perfecta, pero es muy atractiva, ya que de los 5,000 millones de dólares que se estiman que se pudieran invertir para el proyecto, de estos 5,000 millones estamos hablando que 3,140 estarían destinados precisamente al tema marítimo, al tema de contenedores, y 1,827 serían en referencia al sistema ferroviario. ¿Por qué un sistema ferroviario? Si ponemos, por ejemplo, una referencia, el puerto de Ensenada, por ejemplo, el cual no tiene una infraestructura ferroviaria, las limitaciones para poder descargar las mercancías y distribuir las mercancías que llegan por medio de barcos es así, limitada, precisamente por la infraestructura carretera, el tema de camiones, el tema del costo, el tema de lo ineficiente que es para poder distribuirlo en comparación con las capacidades que tienen los trenes. Si el puerto de Ensenada tuviera una conexión ferroviaria al puerto directamente, tendríamos nosotros una competencia muchísimo mayor representada, pero el calado del puerto de Ensenada precisamente no es el mismo que el calado del puerto de Punta Colonet. Entonces, viendo esta característica en la cual si llegase, por ejemplo, un barco de 3,000 TEUs, que es un barco que fue manufacturado en el siglo pasado inclusive, ¿cuánto tomaría o cuántos camiones tomaría poder descargarlo? Bueno, si estamos hablando de TEUs, son esos 3,000, estaríamos hablando de 1,500 contenedores de 40 pies, lo cual ocuparíamos 1,500 camiones para poder descargar ese contenedor. Lo cual, desde mi perspectiva profesional y personal, viviendo cerca de la zona, puedo decirles que no es una alternativa. Poder manejarlo de la manera de la infraestructura carretera. Pero si estamos hablando de la infraestructura ferroviaria para poder descargar estas cantidades, esto ya podría cambiar. Es decir, no se ocupa y no tenemos un riesgo tan representado como lo es en el tema carretero. Es más eficiente, es más seguro y es más rápido, derivado de la infraestructura y sobre todo de la falta de mancha urbana. No hay una mancha urbana cercana entre la ciudad de Ensenada y la conexión que existe hacia la ciudad de Mexicali, por ejemplo, ¿no? O la ciudad de Tijuana. Hay zonas en donde existe esta posibilidad. Sin embargo, en el tema de Punta Colonet estaríamos hablando que derivado del calado que tiene, podríamos recibir inclusive contenedores que lleven 18,000 a 22,000 contenedores, lo cual permite precisamente y demanda inclusive
que tengamos nosotros la conexión ferroviaria en esa zona, ya que si existiera nada más la infraestructura carretera sería prácticamente la perfecta pesadilla para, logísticamente hablando, y definitivamente una pesadilla desde la perspectiva infraestructura, seguridad e ineficiencia. Pero la realidad es de que precisamente el poder construir un puerto, lo cual ha tardado 14 años en que exista por lo menos un indicio que nos indique que podría esto suceder, es precisamente el objetivo del video, que no hemos visto por lo menos en los últimos 8 meses ninguna intención por parte del gobierno federal, por lo menos, en hacer una inversión de este tipo. Entonces, las inversiones que se necesitan hacer en esta región, hablábamos de 5,000 millones, pero esta inversión, por lo menos para la construcción de este proyecto, se demandaría aproximadamente de 24,000 empleos para poder hacer la construcción y tendría una derrama aproximadamente de 125 millones de dólares para hacer la construcción. Una vez en operación, estaríamos hablando de 59,000 empleos directos que se pudieran crear derivados del proyecto y una estimación de 390 millones de dólares en salarios anuales por el tema de la operatividad de este puerto. Tiene sus características y sus limitantes por cuestiones ecológicas, el tema del paso de la vaina gris, por cuestiones científicas ecológicas también, el tema del observatorio de San Pedro Mártir en la zona de Baja California. Sin embargo, tenemos plena confianza en que un proyecto como este podría dar el empuje para poder convertir en Punta Colonet un lugar en donde podría ser la alternativa de crecimiento y expansión para los puertos que ya no tienen alternativa, como lo son Long Beach o Los Ángeles, y que son tan importantes para el desarrollo económico y sobre todo el comercio internacional que sigue existiendo hasta la fecha. Ojalá que durante pronto estemos hablando ya en otro video acerca de los desarrollos que se están dando ya físicos del puerto y demos más detalles al respecto. Hasta luego.